21, Juan capítulo 21, y vamos a abrir nuestra Biblia en el verso 20, Juan capítulo 21, versículo 20, y este mensaje se titula El retorno de los medos, el retorno de los medos. Juan capítulo 21, versículo 20. Quiero decirles, hermanos, que esta es una de las profecías que a lo mejor, que quizás estamos más próximas en verse cumplir. Y es que hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Muchas veces se ha enseñado de que el arrebatamiento de la iglesia es en cualquier momento. Y a eso se llama la inminencia del arrebatamiento. Y muchas denominaciones, y sobre todo los pretribulacionistas, que son los que creen que el arrebatamiento es antes, y a pesar de que, bueno, hasta donde tengo entendido, la mayoría en esta iglesia somos pretribulacionistas, uno de los pilares del pretribulacionismo, es decir, de esa doctrina que enseña que hay un arrebatamiento donde la iglesia se va antes de que comience la tribulación, enseña que el arrebatamiento es inminente, es decir, que es en cualquier momento. Pero cuando nosotros observamos la Biblia, nos damos cuenta que la doctrina del arrebatamiento inminente realmente no es bíblica. Porque la Biblia enseña que tenía que haber una serie de señales que se tenían que cumplir antes de que el arrebatamiento ocurriera. Voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Cuando ustedes leen en el Evangelio de Mateo, en Juan capítulo 20, versículo 18, vean, Juan capítulo 21, perdón, versículo 18, vamos a aprovechar que estamos acá. Juan capítulo 21, versículo 18, vean lo que dice la Biblia. Dice, de cierto te digo, aquí le está hablando Jesús a Pedro, cuando eras más joven te ceñías y caminabas a donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Los que hemos estado llevando las lecturas diarias, ahora estamos con Mateo desde que comenzó el 1 de enero, ya tuvieron que haber leído este pasaje. Yo lo leí junto con Andrea, porque leemos los pasajes juntos, y cuando leí esta porción, Andrea me preguntó eso y me dijo, ¿qué quiso decir Juan cuando le dice esto a Pedro? De cierto, alguien te ceñirá a donde no quieres y extenderás tus brazos. Y yo le explicaba a Andrea que el versículo 19 da la respuesta, porque el versículo 19 dice, esto dijo, dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dice, sígueme. Entonces, en este pasaje, Cristo le profetizó a Pedro que él tenía que morir crucificado. E históricamente hablando, cuando buscamos los relatos de los padres de la iglesia, vamos a encontrar que efectivamente Pedro fue crucificado al revés por orden del emperador Nerón en el año 68 del siglo I. Ahí murió Pedro y se cumplió esta profecía. Pero noten qué interesante esto. El arrebatamiento no podía ocurrir en cualquier momento, porque antes no se podía esperar, en el siglo I, no se podía esperar un arrebatamiento en cualquier momento, porque Cristo le había profetizado a Pedro que él tenía que antes ser crucificado. ¿Sí me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo? Cristo le dijo a Pedro que él no podía él iba a morir crucificado, por ende no podía ocurrir el arrebatamiento antes de que esa profecía se cumpliera. Lo mismo pasa con Mateo capítulo 24, cuando Cristo en Mateo capítulo 24 dice la Biblia que los apóstoles le enseñan el templo, la hermosura del templo, la grandeza de las rocas del templo, y le dicen, Señor, mira este lugar, mira estas edificaciones. Y el Señor se vuelve y les dice, de cierto os digo, que aquí no quedará piedra sobre piedra no quedará piedra sobre piedra. Y Jesús después dice, de cierto os digo
que todo esto acontecerá antes de que esta generación perezca. Y efectivamente, en el año 70 del siglo I, el templo fue destruido por el general Tito en el año 70. Es decir, tampoco podía esperarse un arrebatamiento en el siglo I, así nomás, porque antes el templo tenía que ser destruido. Ahora, hay una cantidad de profecías que realmente son muy difíciles que se puedan cumplir después del arrebatamiento. Voy a dar otro ejemplo. La Biblia menciona que Israel tenía que volver y se cumplió Isaías 66:8 en 1948. Y era necesario que Israel volviera en el fin de los tiempos, porque cuando Cristo retorna en Apocalipsis, Cristo aparece en Jerusalén, siendo Israel un país. Entonces, era necesario que antes del retorno del Mesías, la nación de Israel retornara primero. Es decir, hay una gran cantidad, es decir, que pensar que el arrebatamiento hubiera ocurrido y después regrese Israel, aparezca Israel entre las naciones, es algo que realmente es muy difícil. Sin embargo, no es del todo imposible que hayan algunas profecías que aún se puedan cumplir después del arrebatamiento. Voy a explicar por qué. Una vez conversando con un teólogo sobre este asunto y sobre cuándo nosotros pensábamos que se podía cumplir la profecía de Ezequiel capítulo 38 y 39, ya ustedes saben cuál es, la escucharon el primer culto de enero, que fue, la Biblia habla sobre una tercera guerra mundial. Ustedes escucharon que ahí la Biblia habla en Ezequiel 38 y 39 sobre una futura guerra en donde Israel va a entrar en conflicto con Rusia, Turquía, Irán, Libia y Sudán. Y una vez hablando con un teólogo, porque la Biblia narra que en esta guerra se va a durar 7 años en recoger todos los escombros que quedarán de esta guerra, eso es lo que dice Ezequiel. Yo hablaba con él y le decía que resulta imposible que esta profecía se pueda cumplir después del arrebatamiento. Y él me dijo algo muy interesante y fue lo siguiente: nadie nos garantiza que en el momento que ocurra el arrebatamiento puedan pasar 2 o 3 años sin que el anticristo aparezca. Es totalmente posible, aunque yo considero que es poco probable, por lo que dice la Biblia en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que dice que al anticristo hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene? El pueblo de Dios, la iglesia. Y en el momento en que sea quitado lo que lo detiene, el anticristo entra en acción. Pero podría ser también, no estrictamente, no hay un pasaje que nos diga estrictamente que en el momento que ocurra el arrebatamiento, instantáneamente, inmediatamente tenga que aparecer el anticristo. Entonces, aún podrían cumplirse profecías después del arrebatamiento. Sin embargo, vuelvo a repetir, es poco probable. Ahora, lo que quiero decir hoy, antes de esta enseñanza tan profunda del retorno de los medos, es esto que dice Juan capítulo 21, versículo 20. Vean lo que dice la Biblia. En Juan capítulo 21, versículo 20, dice la Biblia lo siguiente: pero se volvió y ve que lo sigue el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién se volvió? Pedro. Y ve que le sigue el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es el discípulo que Jesús amaba? El apóstol Juan, el que también en la cena se había recostado sobre su pecho y dijo: Señor, ¿quién es el que te entrega? De manera que cuando Pedro lo vio, dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dice: si lo quisiera dejar hasta que yo vengo, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esta palabra salió pues a todos los hermanos: aquel discípulo no muere. Pero Jesús no le dijo: no muere, sino si lo quisiera dejar hasta que vengo, ¿qué a ti? Vean ustedes qué interesante. En el siglo I, cuando Cristo se volvió
y le contestó a Pedro acerca del discípulo amado, Cristo le contestó lo siguiente en palabras coloquiales. Discúlpeme que hable así. ¿Y a ti qué te importa lo que haga yo con este? Tú ven y sígueme. Y si yo, eso fue lo que le quiso decir cuando Jesús dijo, y si yo quiero dejarlo hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y dice la Biblia que este dicho de Jesús se convirtió en una doctrina en el siglo I de que el discípulo amado no podía morir hasta que el Señor retornara. ¿Y qué es lo que nos aclara el mismo apóstol Juan? Porque es Juan mismo el que nos está aclarando de que no fue una profecía de Jesús. Y lo interesante es que ¿en qué momento fue escrito el Evangelio de Juan? Entre el año 98 y el año 105, porque según Eusebio de Cesarea, el historiador del siglo III, dice que Juan escribió el Evangelio, el cuarto Evangelio, durante el periodo del emperador Trajano. Y Trajano reinó en esos años, entre el 98 y el 105. Creo que fue Constanza el que me preguntó el martes que empezamos a hablar sobre el Apocalipsis y cuándo se escribió, que Constanza me decía que fue lo que escribió primero. Y es muy interesante que estudiando Eusebio de Cesarea, el orden es totalmente al revés. Juan primero escribió el Evangelio en la isla de Patmos. Perdón, el Apocalipsis. Primero lo escribió en la isla de Patmos. Todo lo contrario a lo que cualquier persona creería de que fue lo último que se escribió de la Biblia. No fue lo último. Luego dice Eusebio de Cesarea que Juan fue libre del exilio en Patmos y fue a Éfeso, donde escribió primera, segunda y tercera de Juan. Y cerca de su ocaso, cerca de morir, entre el 98 y el 105, los cristianos, cuando vieron que ya estaba muy anciano y el último apóstol de Jesucristo estaba por morir, le pidieron que escribiera el Evangelio que hoy conocemos como el cuarto Evangelio. Y es entre el año 100 cuando Juan dice aquí que no era una profecía de Jesús de que él no podía morir. No era una profecía del Señor. Fue una mala interpretación, una falsa especulación acerca de una profecía. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque lo que quiero enseñarles hoy es lo siguiente. Pónganme mucha atención. Cuando estamos hablando de profecía en la Biblia, nunca hay 100% de certeza en en cuanto a la interpretación bíblica. Hay 100% de certeza en cuanto a lo que Dios prometió. El problema es lo que nosotros interpretamos de lo que Dios profetizó. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de profecía e interpretando la profecía bíblica, nunca debemos dejar de ser humildes y decir a lo mejor. Porque nunca podríamos asegurar algo así como dogma, salvo profecías como el retorno de Cristo, ¿verdad? Que eso sí o sí ocurre. Pero muchas veces en cuanto a cómo se cumplirá una profecía, la forma en cómo esperamos que una profecía se deba de cumplir y la forma en cómo interpretamos cómo una profecía se debe de cumplir, debemos de ser humildes y reconocer que la forma en que nosotros interpretamos y que hay otros hermanos en el mundo que piensan diferente y que a lo mejor yo me podría equivocar o a lo mejor podría estar en lo cierto. Esa humildad nunca debemos de perderla. Quiero dar un ejemplo más antes de entrar en lleno en esto. ¿Saben ustedes un ejemplo muy interesante en la Biblia acerca de cómo costó entender una interpretación de dos profecías? Vayan conmigo por favor a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Voy a darles un ejemplo de una profecía, Jeremías capítulo 32, página 620, de una profecía de Jeremías
y de Ezequiel que parecían contradecirse y que tuvo a los contemporáneos de estos dos profetas, porque estos dos profetas vivieron en la misma época, tuvo a los contemporáneos de estos dos profetas con la cabeza dando giros, porque parecía que Jeremías y Ezequiel se estaban contradiciendo abiertamente. Jeremías capítulo 32 versículo 1 dice así: oráculo de Yahvé que recibió Jeremías en el año 10º de Sedequías, rey de Judá, año 18º de Nabucodonosor. Versículo 2. En aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la guardia de la casa del rey de Judá. Y Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado acusándolo. Tú has profetizado diciendo: así dice Yahvé, yo entregaré esta ciudad en manos del rey de Babilonia para que la conquiste. Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que será entregado sin falta en manos del rey de Babilonia. Ok, bíblicamente hablando, Jeremías profetizó que el rey Sedequías sería entregado al rey de Babilonia e iría a Babilonia. Pero vean lo que dice Ezequiel 12:13. Ahora vean lo que dice Ezequiel 12:13. Otro profeta del mismo peso que Jeremías aparentemente lo está contradiciendo. Aparentemente lo está contradiciendo. Ezequiel capítulo 12 versículo 13. Vean lo que dice la Biblia sobre el rey, este mismo rey. Dice Ezequiel capítulo 12 versículo 13: y yo extenderé mi red sobre él y será atrapado en mi trampa, y haré que sea llevado a Babilonia, a la tierra de los caldeos. Allá morirá, aunque no la verá. Entonces, el profeta Jeremías profetiza que este rey Sedequías vería Babilonia, y Ezequiel dice: no la verá. Y entonces la pregunta que hay que hacerse es: ¿a quién de los dos le hacemos caso? Porque no puede ser que los dos tengan razón. Uno dice que verá Babilonia y el otro dice que no la verá. Y es que la profecía, vean de la manera como se cumplió. Segunda de Reyes, capítulo 25. Segunda de Reyes, capítulo 25. Segunda de Reyes, capítulo 25. Todo esto es para poner un fundamento teológico primero. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 6. Así muere el rey Ezequías. Así muere el rey Ezequías. ¿Pueden pasarme un libro de Josefo que dejé ahí en mi mesa, por favor? Dice así, Segunda de Reyes 25, 6. 25, 6. Muchas gracias, mi hermana. Gracias. Dice así. Dice: y capturaron al rey. ¿Cuál rey? Sedequías. Y lo llevaron ante el rey de Babilonia. Lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla. Y le dictaron sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos. Y luego le sacaron los ojos a Sedequías, atándolo con cadenas de bronce. Lo llevaron a Babilonia. Y efectivamente ocurrió lo que Jeremías había profetizado: iría a Babilonia. Pero también ocurrió lo que Ezequiel decía: no vería a Babilonia porque le sacaron los ojos. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando se trata de interpretación de profecías, esto no es así, ¿verdad? Como contar 2 más 2 es 4, ¿verdad? Eso no es así. Es muy complejo. Muchas veces cosas que nosotros pensamos que tiene que pasar así, de repente la profecía da un giro por completo y nos dábamos cuenta que estábamos equivocados. Y eso fue lo que le pasó a los contemporáneos de estos dos profetas. Algunos, yo supongo que tuvo que haber bandos. Algunos eran de Jeremías
y otros eran de Ezequiel, ¿verdad? Y decían, no, yo creo en lo que dice Ezequiel, no, yo creo en lo que dice Jeremías. Y lo cierto es que los dos profetas, inspirados por el Espíritu Santo, tenían razón, aunque la profecía se cumplió de una manera en que jamás nosotros lo esperábamos. Por causa de esta aparente contradicción entre estos dos profetas, fueron acusados de falsos profetas y fueron acusados de contradicción históricamente hablando. En el tiempo de Jesús, en el siglo I, muchas personas que no entendían estas profecías acusaban a Ezequiel y a Jeremías de haberse contradecido. ¿Cómo lo sabemos? Porque Flavio Josefo nos lo narra. Flavio Josefo dice lo siguiente: después de increpar a Sedequías con estas palabras, ordenó que sacrificaran a sus hijos y amigos en su presencia y ante los demás cautivos. Luego hizo que le sacaran los ojos a Sedequías y lo llevó encadenado a Babilonia. Y esto le aconteció de acuerdo con lo que fue predicado por el profeta Jeremías y Ezequiel. Y con su boca hablaría al babilonio y con sus ojos lo vería, según dijo Jeremías. Sin embargo, fue privado de la vista y llevado a Babilonia y no vio la ciudad de acuerdo a lo que predijo Ezequiel. Entonces, aquí vemos a Flavio Josefo defendiendo la fe judía de ese momento y diciendo que ambos profetas habían tenido razón y se había cumplido las dos profecías en la historia. Para ir entrando de lleno en materia, quiero decirles, queridos hermanos, que una de las profecías más próximas que estamos por ver cumplirse es el retorno de los medos, del pueblo de los medos. Los medos, vamos a estudiarlos ahorita en la Biblia, pero hoy en día se le conocen a los medos con otro nombre. Su nombre son los kurdos. Y estamos a punto de ver, no sé si en este año o pronto, pero estamos esperando que sea pronto, porque esperar que se cumplan las profecías bíblicas es esperar el retorno del Mesías también. Estamos a punto de ver, queridos santos de Dios, el retorno de la nación de Kurdistán, que actualmente no existe. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo. Kurdistán no existe actualmente. Sin embargo, vamos a ver que esta nación es necesario que retorne. ¿Por qué tiene que retornar? Bueno, vamos a Mateo capítulo número 24. Mateo capítulo número 24. Porque la Biblia nos profetiza que antes del retorno de Jesucristo era necesario que retornara la nación de Israel, cosa que ya se cumplió. Dice la Biblia así en Mateo capítulo 24, versículo 32. Mateo capítulo 24, versículo 32. Página 1123, Biblia textual. Página 1123. Mateo capítulo 24, versículo 32 dice lo siguiente: así que de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, vean qué interesante, porque este tema de la higuera es un tema de discusión entre hermanos y entre teólogos. En primer lugar, porque hay muchas personas que terminan entonces diciendo que si Israel es la higuera, porque eso es lo que vamos a enseñar hoy, Israel es la higuera de Mateo 24, algunas personas dicen que si la higuera fuera Israel, entonces Cristo también maldijo a Israel, porque la Biblia narra en los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, que Cristo maldijo una higuera y la higuera se secó. Lo que pasa es que las personas que piensan de esta manera
no entienden que cada pasaje debe ser interpretado en su contexto. Y que este pasaje de Mateo 24, en su contexto, simplemente está narrando el encuentro casual de Cristo con una simple planta de higuera que pudo haber sido también un olivo, que pudo haber sido también una vid, que pudo haber sido lo que usted quiera, y Cristo lo maldijo para que quedara el ejemplo de que era necesario de dar fruto. Sin embargo, en este pasaje, que es, y nadie lo puede negar, totalmente escatológico, porque todo Mateo 24 habla de las señales del fin, y eso nadie lo puede negar con solo leerlo. Tenemos que entender que esta higuera de Mateo capítulo 24 tiene que tener un significado más profundo. ¿Por qué razón? Porque el pasaje es profético. Y Cristo dice Cristo dice de la higuera aprended la parábola. ¿Cuál parábola? La Biblia está hecha para hacernos preguntas. Y si nosotros no nos hacemos preguntas, no podemos entender la Biblia. ¿Me entendieron? No es simplemente, es que no se puede llegar y leer, así que de la higuera aprender la parábola, cuando sus ramas ya están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que también vosotros cuando veáis todas estas cosas, no, hermanos, sino que hay que detenerse y hay que hacer preguntas. Así que de la higuera aprended la parábola. ¿Cuál parábola? Bueno, la parábola de la higuera. ¿Dónde está? En Jeremías capítulo 24. No lo voy a leer para no hacerlo largo, pero vean qué fácil es de aprendérselo. En Mateo 24 aparece se hace mención de la parábola de la higuera. Y en Jeremías 24, lo ven, 24, y en Jeremías 24 se habla de la parábola de la higuera y se dice que la higuera es la nación de Israel. Así que cuando Cristo dijo, así que de la higuera aprended la parábola, cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, sepan que verdaderamente el tiempo está cerca. La higuera era Israel. Y cuando Israel regresó en el 48, ahora sí que podemos decir el tiempo está cerca. Sin embargo, este pasaje de Mateo 24 está cruzado con dos pasajes más. Está cruzado con Lucas 21 y con Marcos capítulo 13. Pero vean qué interesante, algo que agrega Jesús en Lucas capítulo 21. Vamos a Lucas capítulo 21, por favor. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 29. Página 1197 de la Biblia textual. Lucas capítulo 21, versículo 29. Dice la Biblia lo siguiente. Y les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, lo veis y por vosotros mismos sabéis que ya el verano está cerca. Cristo volvió a afirmar lo mismo que en Mateo 24. Solo que ahora en Lucas 21 hay un detalle más. No solo es la higuera, es cuando también los árboles retornan. Y la Biblia en el Antiguo Testamento compara a las naciones con árboles. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, al rey Jofra y a su reino y la caída de su reino se le compara con un gran árbol que es más grande que el resto de los árboles. Se refiere al resto de las naciones que rodean Egipto. Es indudable que en el Antiguo Testamento hay múltiples referencias que dicen que los árboles en la Biblia son comparados con las naciones. Quiere decir que cuando Cristo dijo, cuando ustedes vean que Israel retorne y las otras naciones junto con ella, sepan que el tiempo está cerca. ¿Cuáles naciones?
las naciones que rodean la nación de Israel. Y esto es necesario que entendamos un poco de historia, porque antes de la Primera Guerra Mundial, todos esos países que nosotros conocemos como el Líbano, como Jordania, como Irak, como Irán, como Turquía, como Arabia Saudita, como Yemen, Egipto, todos esos países no existían. Existía lo que se llamaba el Imperio Otomano, pero cuando la Primera Guerra Mundial terminó y se levantaron como potencias mundiales Inglaterra y y Francia, estos dos países juntos lograron conquistar todo el Medio Oriente y fueron los ingleses y los franceses los responsables de la fundación de todas estas naciones: Irán, Irak, Siria, Turquía, Arabia Saudita, Israel. Todos ellos surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Esos eran los árboles de los que se estaba refiriendo Lucas capítulo número 21. Lo que pasa, queridos santos de Dios, es que bíblicamente hablando, sabemos que el anticristo va a tener la fuerza del antiguo imperio medo-persa. Lo que pasa es que los persas ya regresaron. Son los famosos iraníes, que están a punto de traer una desestabilidad en la región del Medio Oriente impresionante. Pero la pregunta que hay que hacerse: ¿qué pasó con los medos? Porque es necesario que los árboles retornen. Ahora, ¿qué nos menciona la Biblia sobre el imperio medo-persa? Daniel capítulo 7, versículo 1. Daniel capítulo 7, versículo 1. Página 718. Página 718. Daniel capítulo 7, versículo 1. Quiero decirles que el imperio medo-persa y su relevancia en el fin de los tiempos se menciona en 3 profecías. La primera vez que se menciona en una profecía es en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 2, cuando la Biblia dice: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo el rey un sueño, y esa famosa estatua es la primera vez que Dios revela que en el fin de los tiempos los medos persas iban a tener un plan protagónico. Es decir, pongan mucha atención, porque esta profecía Dios se la reveló a 3 personas, y esas 3 personas tienen diferentes cualidades. La primera persona a la que Dios le revela esa profecía fue a un gentil, el rey Nabucodonosor. En el año 603, en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, que es el año 603 antes de Cristo. Dios se lo revela a un gentil, y después Dios se lo va a revelar a un judío, el profeta Daniel, y después Dios se lo va a revelar a un cristiano, el apóstol Juan. La misma profecía fue revelada a un gentil, a un judío y a un cristiano. ¿Saben ustedes por qué razón? Porque es la forma en la que Dios nos está diciendo que la profecía tendrá un cumplimiento total. Es una forma donde Dios reafirma 3 veces su profecía. Primero se la dice al mundo a través de un gentil, luego a su pueblo a través de Daniel, y luego a la iglesia a través de Juan. Y dice así la Biblia en Daniel capítulo 7, versículo 1. En el año primero del rey Belsasar, rey de Babilonia. Apúntale ahí. ¿Cuál es el año primero del rey Belsasar, rey de Babilonia? Año 550 antes de Cristo. Año 550 antes de Cristo. Dice así: en el año primero del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Y enseguida escribió el sueño donde refería la suma del asunto.
Habló Daniel y dijo: miraba yo en visión nocturna, y he aquí los 4 vientos de los cielos que se desataron sobre el mar grande, y 4 bestias diferentes la una de la otra subieron del mar. Ahora sí se puso difícil esto, porque la Biblia dice que Daniel está viendo 4 vientos que pelean en el cielo. Y hago yo una pregunta: ¿y los vientos pelean? Y tras de ferias ve salir del mar 4 bestias. Y nadie entiende. Y nadie entiende porque lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente: el libro de Daniel fue escrito en un lenguaje apocalíptico. Eso lo vimos este martes en el discipulado. ¿Y qué significa que es un lenguaje apocalíptico? Que el autor, a través de símbolos y a través de números, nos va a dejar verdades espirituales. ¿Y por qué razón no era más fácil decir las cosas más claras? Y decir así las cosas, ¿verdad? Porque como una vez yo estaba reunido con algunos profesores del colegio en donde trabajo y les estaba hablando esta profecía, y se enojó una profesora y dijo: ¿y por qué Dios no dijo las cosas más claras? Así tal cual usted las está explicando. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo hizo así? Muy sencillo. Se tuvo que hablar en lenguaje apocalíptico en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, porque estaban siendo oprimidos por imperios. En el momento que Juan escribe el Apocalipsis, está siendo oprimido por el imperio romano. Y en el momento que Daniel escribe, está siendo oprimido por el imperio babilónico. No podían decir las cosas tal cual eran. ¿Y qué es esto de que la Biblia dice que peleaban 4 vientos en los cielos? Vean la predicación que ya está en YouTube, que se llama Los 4 ángeles del gran río Éufrates. Estos 4 ángeles, estos vientos, 4 vientos que Daniel está viendo pelear en el mar grande, son 4 principados satánicos: el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, el príncipe de Babilonia y el príncipe de Roma. 4 ángeles caídos que van a gobernar esos 4 imperios. Pero no me voy a meter a explicar eso ahorita porque no es el tema. Y 4 grandes bestias, la una de la otra, subiendo del mar. Pero la pregunta es: ¿cuál mar? De Manzanillo, Limón, ¿verdad? No. Roca Bruja, Guanacaste, tampoco. ¿Cuál mar? El mar que Daniel tenía al frente, según el contexto, el mar Mediterráneo. Daniel se está refiriendo en este pasaje al mar Mediterráneo. Y vean lo que dice el versículo 4. La primera bestia era como león, pero tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y ella fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Perdonen, pero no voy a explicar qué es lo que está diciendo el profeta Daniel con la primera bestia, porque no es el tema, pero sí el segundo. Porque vean la segunda bestia, versículo 5. La segunda bestia, he aquí, era semejante a un oso, y se alzaba de un costado más que del otro, y teniendo 3 costillas entre los dientes de su boca, y le fue dicho: levántate, devora carne en abundancia. La segunda bestia que el profeta Daniel ve es el imperio medo-persa. Dice Daniel que él vio un oso que tenía un hombro más alto que el otro. Los medos persas, un hombro eran los persas, otro hombro eran los medos. ¿Por qué uno más alto que el otro? Porque los persas eran más poderosos. Dice que tenía 3 costillas entre su boca. ¿Por qué 3 costillas? Son las 3 provincias en las que se dividió el imperio babilónico. ¿Cuáles eran esas 3 provincias? Egipto, el imperio medo-persa se dividió en 3 provincias: Egipto, Babilonia y Libia. Esas son las 3 costillas. Y a esta bestia le fue dicho: levántate y devora carne en abundancia. Ahora, luego de haber entendido
que este oso del libro de Daniel es los medos persas. Y vean qué interesante, porque después va a hablar de un leopardo, que es, para los que han estudiado profecía bíblica, los griegos. Pero vean lo que dice Apocalipsis capítulo número 13. Apocalipsis, y ya voy a ir terminando. Apocalipsis capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13. Esta es la razón, vuelvo a repetirlo, pongan mucha atención. Esta es la razón por la cual sabemos que los kurdos tienen que volver a ser una nación. Porque en el fin de los tiempos, este antiguo oso, que son los medos persas, son parte del imperio del anticristo. ¿Dónde dice la Biblia esto? Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice: y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vean qué interesante esto. Dice la Biblia que Juan vio salir una bestia del mar. Hace unos meses estaba hablando con un hermano teólogo que es amilenarista, que los amilenaristas son los que dicen que no hay milenio, literal como lo creemos nosotros, de que habrá un reino de 1000 años de Jesús. No creen en el arrebatamiento de los amilenaristas. Y yo le mostraba este pasaje donde dice la Biblia que el anticristo tiene que salir del antiguo imperio babilónico, medo-persa y griego. Y es interesante que cuando la Biblia dice, me paré y vi del mar que subía una bestia, la pregunta es, ¿cuál mar? Y este amilenarista me mostró un pasaje de Apocalipsis, en los últimos capítulos de Apocalipsis. Vamos rápidamente, por favor. Apocalipsis capítulo, vamos a ver, un segundo. Bueno, si alguien pudiera ayudarme, o si no voy a hacer solo la referencia. Hay una parte en los últimos capítulos de Apocalipsis donde la Biblia dice que Juan vio el mar y ríos y que representaban naciones y pueblos. Esta persona, este teólogo amilenarista, me mencionaba que cuando la Biblia dice que me paré sobre la orilla del mar, esta persona me decía que lo que la Biblia está queriendo decir, simbólicamente hablando, es que el anticristo saldrá del caos de las naciones del mundo. No puede ser de esa manera. ¿Por qué razón? Porque este pasaje de Apocalipsis 13, de esta bestia que sale con aspecto de león, oso y leopardo, no está directamente relacionado con ese pasaje de Apocalipsis, sino está relacionado con el pasaje de Daniel que leímos ahora en Daniel capítulo 7. ¿Por qué? Porque todo el contexto dice que es así. Daniel capítulo 7, me paré sobre el mar grande y vi salir 4 bestias, una tenía aspecto de león, otra aspecto de oso, otra aspecto de leopardo, la cuarta bestia era espantosa en gran manera, y aquí en Apocalipsis 3 es un pasaje cruzado, dice, me paré sobre la orilla del mar y vi salir una bestia con el mismo aspecto. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que el anticristo tiene que salir de esa región de alrededor del mar Mediterráneo. Específicamente el anticristo saldrá de la nación de Siria o Irak, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Vean lo que dice el versículo 2, Apocalipsis 13:2. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies
eran como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, al anticristo se le está comparando como una bestia. Y esa bestia tiene aspecto de león, imperio babilónico, tiene aspecto de leopardo, imperio griego, tiene aspecto de oso, imperio medo-persa. Los medos van a tener, según este pasaje, una relación directa con el anticristo en el fin de los tiempos. Y quiero terminar contándoles en los últimos 5 minutos quiénes son los actuales kurdos, para los que no han escuchado nada sobre ellos. Los kurdos, amados santos de Dios, son la etnia más grande que existe actualmente que no tiene un país. Son 30 millones de personas. 30 millones de personas que no tienen país y están repartidos en 4 naciones actualmente: en Siria, en Turquía, en Irak y en Irak. En esas 4 naciones están repartidas. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿y cómo es posible que siendo 30 millones de personas no tengan un país? Es que se explica históricamente hablando. ¿Se acuerdan que les dije que los ingleses y los franceses fueron los que repartieron el Medio Oriente? Cuando los ingleses y los franceses se repartieron el Medio Oriente, se lo repartieron pensando en recursos, pensando en petróleo, pensando en piedras preciosas, pensando en posiciones militares estratégicas, pero se les olvidó que en la zona habían etnias. Y cuando se echaron al volado, ¿verdad? En un tratado que se llama Sykes-Picot, casi que con, ¿verdad? Que ahí echaron suertes con unos dados, ¿verdad? Esto lo vamos a llamar Líbano, a esto lo vamos a llamar Turquía, a esto lo vamos a llamar Siria, porque fue así, déspotamente hablando, se repartieron así los recursos, dejaron a los kurdos sin nación. Y actualmente, estos kurdos no es que están revueltos con los iraníes, revueltos con los iraquíes, con los turcos y sirios. Cada población kurda en estos 4 países está claramente identificada. Es decir, los kurdos no viven a lo largo y ancho de esos 4 países. Los kurdos de Irak viven en una sola región de Irak, viven en una sola región de Irán, viven en una sola región de Turquía y Siria. Viven separados del resto. Lo interesante que les quiero decir de esto es que actualmente cada pueblo kurdo en estas 4 naciones, a su región kurda, los 4 países tienen un Kurdistán. ¿Qué es un Kurdistán? Una región donde viven los kurdos. Y el Kurdistán más avanzado que existe actualmente es el de Irak. Tanto así que en Irak la provincia de Kurdistán es reconocida como una provincia autónoma. No hay otras leyes, hay otra moneda, tiene su propio aeropuerto, tiene su propio ejército, todo es autónomo. Y están a punto de lograr su independencia. Todo esto que está pasando con Irán, y ya con esto voy a ir terminando, todo esto que está pasando con Irán, de Estados Unidos con problemas con Irán, de Irán tratando de desestabilizar la región, ¿por qué es? Para los que ya por lo menos tienen de 25 años, 28 años para arriba, no sé si ustedes se recordarán que Estados Unidos sacó del poder a Saddam Hussein. Saddam Hussein fue la persona que más odió y casi acaba con los kurdos de Irak. Y ante este genocidio que hizo Saddam Hussein, que es de nuestro tiempo, es el genocidio más desastroso que hemos visto después de lo que hizo Hitler, el genocidio que hizo Saddam Hussein con los kurdos de Irak, los estadounidenses se metieron y sacaron a Saddam Hussein, pero el país quedó
totalmente inestable. Y actualmente los iraníes están intentando tomar el poder de todo Irak. Sin embargo, no lo van a poder hacer por completo, porque el Estado kurdo es mucho más poderoso que el actual Irak. Pónganme mucha atención, queridos hermanos, estamos a punto de ver cómo este Estado va a volver. Vamos a ver en las noticias el Estado de Kurdistán volver y va a ser un dominó, porque en el momento en que uno de estos pueda independizarse, es cuestión de tiempo que los otros tres Kurdistán de los otros tres países también lo logren. Y estos kurdos, que son los medos en la Biblia, van a ser una de las últimas naciones que van a conformar el imperio del anticristo, y que es necesario que retornen antes de que regrese el Mesías, porque es necesario que retorne la higuera junto con todos los árboles. Y los kurdos son uno de esos árboles también. Cuando veamos nosotros el cumplimiento de esta profecía, queridos hermanos, podemos tener la certeza de que cada día el retorno de Jesús se está acercando cada día más. Y yo quiero invitarlos para que ustedes estén atentos y tengan el buen hábito de estar viendo las noticias internacionales y vean cómo el mundo avanza. No podemos, queridos hermanos, creer que toda nuestra vida es solo el trabajo. El trabajo. ¿Y cómo? ¿Para qué trabaja? Para comer. ¿Y para qué come? Para trabajar. Y se vuelve un círculo. Comemos para trabajar y trabajamos para comer. Y en eso se va el día por completo. No todo es, y no quiero ser malinterpretado, pero no todo es estudio. No todo es negocio. No todos son los hijos. No todo es la esposa. No todo es el esposo. No todos son los amigos. No todos son los negocios. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el mundo y cómo se acerca el retorno del Mesías y se están cumpliendo las profecías del Señor en el fin de los tiempos. Lo que no nos puede pasar es lo que le pasó al mundo, la gran mayoría del mundo en el 2018, que cuando se cumplió Zacarías capítulo 12, Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos, todo el mundo poniendo atención en el bendito mundial. Y yo sé de antemano que escuchar un mensaje de estos a veces resulta pesado, cansado. Lo sé. Pero ¿cuál es la otra contraparte? Donde nunca se predica de esto. Que es la gran mayoría de las iglesias del mundo que no predican estas cosas. Y está mal. Porque el apóstol Pablo dijo, yo no he rehusado en predicarles a ustedes todo el conocimiento de Dios. Hay gente que no le gusta predicar profecía porque no todos los teólogos nos ponemos de acuerdo. Pero hay que predicarlo porque es consejo de Dios. Y estamos en una crisis. La iglesia protestante está en una crisis, donde ahora estamos peor que la iglesia católica. Y criticamos, ¿verdad? Qué barbaridad, que el Papa, ¿cómo es eso que infalible, verdad? Y cómo es eso que besándole el pie al Papa y poniéndose de rodillas delante del Papa. Y así hay un montón de iglesias con los pastores y los apóstoles. Estamos peor que la iglesia católica, muchísimas iglesias protestantes. Y qué barbaridad que la iglesia, ¿verdad? Católica, que en un tiempo dio indulgencias y que si usted entre más le ofrendara, ¿verdad? Más rápido lo sacaba del purgatorio. Uno de los apóstoles, entre comillas, más reconocidos de Costa Rica, aquí en Tibás, en una de esas herejías de agendas proféticas, que voy a compartir una enseñanza exclusivamente para hablar de esa herejía, y la iglesia reventar, su iglesia reventar, decían en un video que sacó de la Agenda Profética 2020, que la bendición de Dios iba a estar determinada según la generosidad de tus ofrendas. Pues entonces arranca Efesios capítulo 2 de la Biblia, donde dice que
Ahora en el Mesías tenemos parte en todos los pactos y promesas de Dios. Yo no compro el favor de Dios con mis ofrendas. No lo compro. Y puede ser este un mensaje poco popular, no es un mensaje que llene multitudes, pero yo prefiero que el río de Dios sea así antes de tener la gente abarrotada y la gente hechizada, porque eso es lo que están haciendo con estas enseñanzas, hechizando a la gente. Y esto es lo que va a pasar en Estados Unidos este año 2020. Pues qué carga que eres, porque ni Pablo, ni los apóstoles, ni los profetas del Antiguo Testamento profetizaron por ningún lado de Estados Unidos en la Biblia. Es un misterio, no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos en el fin de los tiempos. Pero ahí está la gente, ¿verdad? Este año sí va a haber conversiones, porque tengo 3 años seguidos de estar revisándolo, los famosos calendarios proféticos de este señor. Y siempre profetizando conversiones. Y este es el año de la última gran evangelización masiva, en donde el Señor va a permitir que ganemos almas como nunca antes de que Él venga. Mentira, no es bíblico. La Biblia dice, Jesús dijo, cuando el Mesías regrese, ¿hallará fe en esta tierra? Jesús dijo eso, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en esta tierra? No es cierto que va a haber una conversión masiva, conversiones masivas en el mundo como nunca se vio en la historia de la iglesia. Siempre habrán conversiones y siempre tenemos que predicar el evangelio, porque es el ministerio que se nos entregó, el ministerio de la reconciliación, pero no es bíblico. Por favor, seamos celosos de la palabra de Dios y seamos celosos de predicarla y estudiarla, porque el tiempo está cerca. Todo esto que estamos viendo, todas estas barbaridades que están enseñando, son el tiempo de la apostasía. Abundan los falsos profetas. No recuerdo cuál fue este cantante que murió, Melgar, ¿verdad? Uriel Melgar fue. ¿Cuánta gente famosa y considerada como grandes hombres de Dios y mujeres de Dios en grandes iglesias no profetizó que se iba a sanar y se murió? Porque en lo que no entienden, parece que no, ese bendito evangelio de la prosperidad no entiende que Cristo, Pablo 3 veces le pidió a Jesús que lo sanara de la enfermedad que tenían los ojos. Y 3 veces Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. Dijo Dios, no vas a ser sano, Pablo. Es lo que yo voy a utilizar para que por causa de tanta revelación que te he dado y tanto ministerio que has alcanzado, no te ensorbezcas. Pongámonos de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,